Casi al sur de Benissa cae Ifak, peñón enorme y casi aislado, que entra en el mar hacia levante un cuarto de legua, dejando por todas partes faldas ásperas e inaccesibles. Mirado de cierta distancia se parece a un navío unido a la tierra por la popa. Así describía uno de los valencianos más prolíficos, Antonio José de Cabanilles, científico y botánico del siglo XVIII, el Peñón de Ifak. Este eterno centinela es el principal responsable de que la bahía de Kalb, Calvo en tiempos del Islam, sea uno de los más emblemáticos rincones del Mediterráneo, un hito pesquero y de la navegación desde siempre. Un lugar condicionado por esa geografía marítima privilegiada, enclave fronterizo por el que han desembarcado en todas las épocas mercaderes y comerciantes, pero también corsarios y piratas. Por ello, el temor al asalto y una constante sensación de peligro siempre ha embargado a la población de Kalb hasta bien entrada la época moderna. En la actualidad, el gigantesco tómbolo rocoso de Ifak es el icono de Kalb, declarado recientemente Maravilla Natural de la Comunidad Valenciana por su riqueza medioambiental. Ese protagonismo ha hecho que la ciudad y su entorno siempre haya sido un paisaje apreciado por los diferentes pueblos que se han asentado en estas tierras desde la prehistoria. Generaciones que han contribuido a desarrollar la villa como una de las ciudades más prósperas del litoral alicantino. Donde conviven modernidad, tradición y una enorme diversidad cultural. El arqueológico es uno de sus numerosos museos. Ubicado en el Portalet, principal puerta de acceso a la antigua villa medieval, destacan en la fachada su gran reloj y su campana. Construido en 1926, su andadura como museo comienza en 1997, ante la gran actividad arqueológica que vive la comarca en estos años. En sus fondos hay gran variedad de piezas. Las más antiguas nos hablan de asentamientos de la Edad del Bronce y del período ibérico. Evidencias de esta cultura han aparecido en Lempedrola y en un yacimiento del Peñón. De otros contextos históricos apenas hay restos en Kalb. Sin embargo, otras civilizaciones, como la cultura romana, han dejado profundas huellas y un patrimonio arqueológico incalculable. Caminando desde el Peñón media hora hacia el sudeste, se hallan los Baños de la Reina. Pareció esta cuesta buen sitio para baños, y a este fin se hicieron a pico las excavaciones necesarias, estableciendo comunicaciones entre ellas y con puertas para moderar o impedir el movimiento de las olas. Dice la leyenda que aquí una reina se bañaba a la luz de la luna. También cuenta que unos pasadizos secretos la conducían desde su palacio hasta estas piscinas de piedra descritas por Cabanilles, topónimo de otros enclaves similares de la costa alicantina que conviven con idénticas historias.
Los Baños de la Reina, en realidad, fue un lugar habitado durante más de 7 siglos, desde los primeros momentos del Imperio Romano hasta la llegada del Islam. Los baños ofrecían a sus pobladores los recursos de la tierra y, sobre todo, del mar. De sus márgenes obtuvieron la piedra tosca, fácil de tallar, con la que construyeron sus hogares y estas balsas donde criaban el pescado, base de una selecta industria local de salazón y salsa garum, sazonador que potenciaba el sabor de otros alimentos muy consumido en todo el Imperio Romano. Por el mar comerciaron con todas las regiones del Mediterráneo: Roma, Numidia, la Magna Grecia o Alejandría. Y por el mar también desembarcaron todos los lujos y comodidades que en aquella época se podían obtener. Junto a estos recursos marinos, en los alrededores de los baños, crecían en esta época viñas y frutales, pero además la mayor riqueza se encontraba bajo sus pies. En el subsuelo, a pocos metros, siempre ha fluido un enorme manantial de agua que debió ser en el pasado la única potable de los contornos. Construyeron una gran noria de más de 7 metros, única por sus dimensiones y también por extraer el agua dulce que era conducida a la factoría para limpiar el pescado, a las viviendas para el uso doméstico y a las termas donde los habitantes de este vicus romano se entregaban al descanso y al esparcimiento. El vicus era una entidad de población menor dependiente de una ciudad, en el caso de esta comarca, Denia o Dianium. Alrededor de las estructuras industriales de los Baños de la Reina fueron levantadas importantes villas. El dueño de esta unidad de explotación debió ser un ciudadano muy respetado. En su residencia destacaban los grandes espacios ordenados alrededor de un gran patio circular porticado. Hoy se sabe que es una de las pocas villas romanas con estas características de todo el imperio. La parte central del patio estaba descubierta a merced de los vientos para mantener limpio el aire. El suelo de la alcoba principal irradiaba calor en los fríos días de invierno. Todo ello convivía con las expresiones artísticas más exquisitas de la época. Vi preciosos mármoles destrozados y hacinados en el foso. Unos de color caoba en forma de molduras. Y otros blancos con manchas de azul claro. Noté que todos eran de fuera del reino. Eran del mar Egeo, de Egipto, de Turquía. Mármoles de todo el Mediterráneo decoraban las estancias. El incansable viajero ilustrado, como otros muchos después, fue consciente de la riqueza que albergaba el lugar. Tiziano decía del mosaico que es el arte de la paciencia y de la pintura eterna. Tesela a tesela, giro a giro, el buen gusto del artista va dibujando un sinfín de ornamentos. Los que llevaron a cabo los pavimentos de la gran villa del patio circular y sus termas anexas eran sin duda grandes maestros. Su pavimento era mosaico, y el dibujo manifiesta el gusto delicado del artífice. En la extremidad oriental se ve una maceta con 2 asas, de cuyo centro sale un robusto tronco de parra. Esta fábrica indica un siglo ilustrado, un pueblo grande, rico y de buen gusto. Este pavimento exhumado por Cabanilles pertenecía a otra gran residencia del vicus. 2 siglos más tarde, en 1965, el arqueólogo Manuel Pellicer
completó aquella primera excavación de 1792, sacando a la luz la otra parte de aquel fantástico mosaico. Por el Mediterráneo desembarcó una nueva religión, el cristianismo. El Vicus de los Baños de la Reina sería convertido en un espacio sagrado por los primeros cristianos de la zona, que decidieron allí bautizar a sus hijos y enterrar a sus muertos. La villa del patio circular se reutilizó como iglesia. Aquí han sido localizados varios sarcófagos que confirman la ubicación de ciertos sepulcros en honor a los cuales eran levantadas las primeras basílicas cristianas. La aparición de una pequeña balsa con forma de cruz griega nos habla de un primitivo baptisterio que tuvo un uso continuado posteriormente, y en época visigoda se amplió la basílica. Los Baños de la Reina fue un lugar emblemático visitado por otras culturas. Solo el paso de los siglos fue capaz de doblegar aquellos muros que acabaron por fundirse con la arena de las dunas en un largo descanso de centenares de años. Las nuevas generaciones de arqueólogos, el Ayuntamiento de Calp y el Instituto Valenciano de la Juventud desarrollan en la actualidad un importante proyecto cultural que se esfuerza para que estos testimonios del pasado permanezcan y formen parte del lugar que los identifica. Todo este valioso patrimonio latente desea seguir emergiendo y contar a cada uno de nosotros muchos pequeños y grandes detalles, como un gran mosaico todavía por descubrir. El peñón es enteramente calizo y en partes de mármol blanquecino. Crecen en él muchísimas plantas, algunas de ellas poco comunes en el reino. En la falda del monte se conservan las ruinas de un pueblo antiguo que las armadas genovesas destruyeron. De las paredes de la iglesia quedan algunos trozos. Llevaba razón Cabanilles. En las faldas del Peñón vivió un pueblo que tuvo una breve e intensa existencia. Esta es la historia de la pobla medieval de Ifac, de por qué se levantó de forma tan robusta y de cómo se precipitó su final. Los reyes de Aragón, tras conquistar Valencia, quisieron repoblar de cristianos todas las tierras fronterizas del sur del reino. Al principio no vino casi nadie, al ser tierra insegura, y se pactó con los musulmanes que vivían en las dispersas alquerías de la comarca trabajando la tierra, respetar esas posesiones y sus costumbres a cambio de sumisión a los nuevos señores. Como en el resto del territorio, los musulmanes de Calp, años más tarde, se cansaron de servir a la corona y se sublevaron. Fueron derrotados y desde entonces todo cambió en el reino. Universis populatoribus de Calp et termini ejusdem. Así comienza la orden de Pedro III en 1282 a Arnaldo de Mataró para construir una pobla en las faldas del Peñón de Ifac. Ordena también el reparto de parcelas entre los colonos y la población de Calp, que es obligada a trasladarse a este lugar. La pobla de Ifac, como otras muchas poblas de conquista, comienza a edificarse en este momento. Son ciudades nuevas repobladas de colonos, establecimientos urbanos que van recibiendo a los cristianos que llegan desde todo el reino de Aragón. Una nueva vida, casa y tierras para todos aquellos que obedezcan estas leyes.
Pero es difícil crear comunidades en estos peligrosos espacios fronterizos, y la orden del rey no termina de fraguar en Ifac. El hijo de Pedro III, Jaime II, comienza una política de expansión del reino de Aragón. Al almirante de su flota, Roger de Llúria, en agradecimiento a las victorias conseguidas por todo el Mediterráneo, le son entregados todos estos territorios. El rey se propone afianzar los puntos estratégicos de la costa. Y Roger de Llúria sabe de la importancia del Peñón en ese sentido, por lo que solicita permiso al monarca para terminar de ejecutar la orden de levantar una pobla en Ifac. Te concedemos y damos licencia y pleno poder para hacer y construir de nuevo una pobla o villa en un lugar llamado Ifac, dentro del término de Calp, en la parte marítima, en el que antaño el ilustrísimo señor rey Pedro, en buena memoria, Padre nuestro, intentó realizar pobla o villa. Te damos también licencia y pleno poder para construir y edificar allí torres y fortalezas para el cuidado y defensa de los hombres que allí moren. El almirante, para dejar constancia de su linaje, ha ido levantando por toda la comarca conventos, murallas y castillos de una grandiosidad hasta ahora desconocida. No escatima en el esfuerzo de la pobla de Ifac. Torres defensivas de más de 15 metros, altas murallas con camino de ronda que permiten una ardua protección y transmiten respeto a los que merodean la zona, sean comerciantes o piratas. Depósitos, almacenes, decenas de casas en torno a una trama urbana bien organizada. La pobla de Ifac cuenta con los aparatos de justicia y administrativos acordes con la función militar para la que ha sido levantada. La población ahora sí se siente protegida y el poblamiento, gracias a los Llúria, es un éxito. Estamos en la primera época señorial de las tierras meridionales valencianas. La muerte del almirante no detiene a sus descendientes, que continúan su legado. Doña Margarita de Llúria, su hija, construye una iglesia de estilo gótico valenciano, Nuestra Señora de los Ángeles. Una gran nave central y al menos 2 capillas laterales con bóveda de crucería y ábside. En la fachada, un rosetón circular y una gran portada ojival decorada con pilastrillas. Tenía adosada una torre integrada en la muralla que debía servir de campanario y de vigía, dada su altura de más de 14 metros. Aquel era sin duda el broche al proyecto de los Llúria. La pobla de Ifac apenas existió 60 años. En 1359, una flota genovesa atacó con dureza el lugar. Ese ataque, junto a una toma terrestre, la destruyó, aunque no por completo. La poca población que sobrevivió regresó a la villa de Calp. Sabemos, por la gran cantidad de cerámicas y ajuar encontrado, que aquella lluvia de destrucción tuvo que coger por sorpresa a sus habitantes, a los que apenas dio tiempo a recoger sus pertenencias domésticas. Tras el ataque, se ordenó derruir y demoler Ifac, dada la dificultad de mantener su defensa frente a sus enemigos. Aunque poco después, Alfonso V el Magnánimo impone en una carta a Pobla reconstruir el lugar y que se reparen las casas, el horno y la taberna. Vuelve a asignar nuevos cargos jurídicos y administrativos y ordena que nadie pueda talar madera de los contornos en 2 años, excepto los nuevos pobladores de Ifac. La reacción de los vecinos de Calp fue contraria a estos propósitos, pues era mejor invertir en esta villa donde ya residía la mayor parte de la población.
Así ocurrió, y aunque la Pobla de Ifac continuó siendo habitada, aquellas ruinas con el tiempo se convirtieron en refugio de piratas que comerciaban con esclavos. En las siguientes centurias se intentó sin éxito hacer algo con aquel lugar y evitar esos males mayores. Hasta que en el siglo XVII el marqués de Ariza se propone recuperar la iglesia con fines militares, dado su excelente estado de conservación y su situación estratégica. La muerte del marqués hace que estos esfuerzos fracasen y motiva el ataque de 1637 a la villa de Calp, cuando una flota de piratas argelinos la arrasó y capturó a casi toda su población, que fue vendida como esclava. De aquel desastre, la ciudad tardó en recuperarse muchas décadas. Siglos después, la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Calp, el Parque Natural del Peñón de Ifac y la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana lideran en la actualidad un proyecto para crear en la antigua Pobla un lugar especial y único, al unirse naturaleza y arqueología. Un equipo pluridisciplinar de investigadores y estudiantes de la arqueología medieval alicantina ha sacado a la luz más de 500 metros de aquella muralla, 9 de sus torres defensivas, estancias de la iglesia tan importantes como una de las capillas, la capilla sur, y algunos de sus elementos constructivos principales, la cubierta de la bóveda, la clave y varios capiteles de columnas. La torre del campanario en la actualidad consigue elevarse por encima de los 9 metros. La necrópolis cristiana hallada ante la puerta de la iglesia ha permitido identificar numerosos enterramientos que giran en torno a una gran tumba situada en el centro y que hace pensar en alguien muy importante, de avanzada edad y vestido con un pantalón sujetado por una hebilla. Los dos grandes tesoros culturales de Calp son los Baños de la Reina y la Pobla de Ifac, dos yacimientos que están aportando muchas respuestas a la historia de nuestra provincia. Todo este potencial nos describe un futuro más que esperanzador del Museo Arqueológico de Calp, que alojará buena parte de estas realidades históricas junto a restos de todas las épocas. A día de hoy, Cabanilles sin duda estaría satisfecho cuando, en 1792, tras estudiar detenidamente la zona, aconsejaba a sus contemporáneos: convendría registrar todo a fondo para descubrir lo que queda, y espero que ello lo hagan otros amantes de la antigüedad erudita. Había llegado a Calp en su largo periplo destinado a elaborar un informe sobre las riquezas naturales del Reino de Valencia. Aquí le interesaba el peñón y la riqueza botánica de las dunas litorales. La casualidad y esa gran sagacidad de buen científico hizo que hallara aquello que le convertiría en el pionero de la arqueología de la comarca y en el padre de una herencia que ha transformado Calp en un lugar rodeado de una inmensa cultura.